El primer tema que traigo en esta mañana va a ser un poco más extenso que los demás y va a ser un poco más, no sé si usar la palabra duro, pero me gustaría usar una ilustración. Cada vez que tenemos que renovar algo, renovar por ejemplo este local, estamos celebrando los 35 años de historia de esta iglesia, seguro que hubo un momento en que tuvieron que entrar los hermanos en este local y rehacerlo, reformarlo, ¿verdad? Hubo un momento en que hubo que tirar paredes y levantar baldosas y sacar tuberías. Nosotros, más recientemente, hace 4 años que estamos en el local donde estamos en Barcelona y tuvimos que hacer todo ese trabajo y lo tenemos muy fresco todavía en nuestra memoria. Pero para hacer algo nuevo es necesario deshacer lo que había antes. Y es un poco lo que vamos a estar haciendo en esta mañana. Vamos a plantear el tema en estos días, en estas jornadas, de necesito cambiar y cuáles son los recursos de Dios para cambiar. Pero en esta mañana lo único que vamos a hacer es sacar escombros. Vamos a coger la maza y el martillo, vamos a picar bien fuerte y vamos a romper todo lo que antes habíamos hecho para intentar cambiar. Sin muchos resultados, ¿verdad? Sin muchas alegrías, sin muchas esperanzas. ¿De cuántas maneras, querido hermano, querida hermana, has intentado cambiar? Muchas de ellas según el mundo y muchas de ellas según nuestra propia opinión. Así que hoy vamos a sacar escombros, sacos y sacos de escombros. Va a venir la grúa a llevárselos. Pero espero que nos acompañes en esta tarde y en la jornada de mañana y el domingo para poder ir construyendo con los recursos de Dios cómo es ese cambio verdadero que nuestro corazón necesita. Necesitamos cambiar. El mismo título de estas jornadas es una confesión de cada uno de nosotros. Necesito cambiar. Y quisiera que nos acercáramos a los temas que vamos a estar compartiendo en estos días con una doble perspectiva. En primer lugar, espero que cada uno de nosotros sea ministrado por la palabra, que hable a nuestros corazones, que hable a nuestra propia experiencia, que hable a nuestras propios dolores y miserias, porque todos estamos ahí, necesitados de ser consolados, alentados, confrontados con la palabra de Dios. Pero también me gustaría que todo lo que tratemos en estos días nos sirviera a cada uno de nosotros para ministrar a otros. ¿Cuál es mi perspectiva del cambio verdadero a la luz de la palabra? ¿Cómo puedo yo ayudar, servir a aquellos que tengo cerca de mí? Y quisiera estructurar la sesión de hoy de 2 maneras. En primer lugar, vamos a ver 3 falsas maneras. Veo que alguno de vosotros toma nota. El bosquejo va a ser muy sencillo. 3 falsas maneras de cambiar según el mundo. Y luego vamos a ver 7 falsas maneras de cambiar disfrazadas de piedad. 7 falsas maneras de cambiar que se han introducido en nuestras iglesias. Las primeras 3 seguramente serán más obvias, más evidentes para todos. Es el cambio según el mundo. 3 mentiras sobre el cambio que vemos en el mundo. Quiero mirar el reloj para saber a qué hora empecé. ¿Sí? Tengo hasta las 12:30, ¿puede ser? ¿Sí? 1 horita máximo a partir de ahora. La primera es la siguiente. Según el mundo, dice así: cambia cambiando tus circunstancias. Cambia lo que te rodea y entonces tú cambiarás. En términos psicológicos, esto es lo que se llama conductismo. Cambia tu entorno, cambia tu contexto, porque al fin y al cabo, todos y cada uno de nosotros lo que hacemos es responder a los estímulos de nuestro alrededor, ¿verdad? Entonces, si cambias lo que te rodea, tú habrás cambiado. Parece sencillo, y esto lo popularizó autores como Skinner o Watson, el conductismo que se enseña en muchas facultades de psicología. Nuestro corazón va en esa dirección de la forma más sencilla posible. Enseguida que hay dolor en nuestra vida, frustración, o nos damos cuenta de que debiéramos ser de otra manera, nuestro pensamiento corre en esa dirección. Ay, si solamente me cambiaran el jefe, si solo cambiara mi cuenta corriente, si solo cambiaran a mi mujer, si fueran mis hijos más obedientes, si ese vecino no fuera tan pesado, sí, siempre apuntando alrededor.
Si lo de alrededor cambiara, yo sería más feliz, yo sería más paciente, yo sería más abnegado, yo sería más santo. Y digo que es la forma más sencilla de interpretar lo que nos sucede. Fíjate un niño cuando llega del colegio y ha tenido un examen, ¿sí? Los que tenéis hijos o nietos, llega el pequeño y dices, ¿qué tal te fue el examen? He aprobado, papá. Ahora, si el examen no fue tan bien, llega, ¿qué tal? ¿Cómo te fue el examen, cariño? Me han suspendido. Nos damos cuenta. El mérito, de forma natural, porque nuestro corazón es pecaminoso, el mérito está dentro. Yo he aprobado, a pesar de que me lo han complicado bastante. Y la culpa siempre está fuera. Me han suspendido, el examen fue injusto, la profesora se portó mal, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es lo que hacemos de forma natural, constantemente. Y esto nos recuerda al Génesis. La mujer que tú me diste. La serpiente me engañó. Siempre intentamos poner la culpa fuera porque nos sentimos aliviados. Nos sentimos aliviados. Nos encanta echar la culpa. La culpa es del gobierno, la culpa es de la escuela, la culpa es de la iglesia, la culpa es del pastor, la culpa es de la economía, la culpa es del clima, la culpa es del profe, la culpa es del jefe, la culpa es de los ovnis, la culpa es de los reptilianos que están gobernando este mundo. La cuestión es echar la culpa a alguien. Y al final el conductismo es eso lo que hace. Es mi entorno, es lo que me rodea, no soy yo. Pero hermanos, eso es falso. Esa relación causa-efecto es falsa. No somos ratoncitos de laboratorio que si nos cambian el contexto nos comportamos de otra manera. Este sermón es una prueba de ello. Este sermón es una prueba de que el conductismo es falso. El sermón es el mismo, el estímulo es el mismo, pero todos vosotros lo estáis viviendo de diferente manera. Algunos estáis atentos, otros tomando notas, otros dentro de 5 minutos estaréis bostezando. Somos diferentes. Podemos reaccionar mal a pesar de las buenas circunstancias y podemos reaccionar bien a pesar de las malas circunstancias. La Biblia está llena de ejemplos. Adán y Eva estaban en el contexto más idílico que te puedas imaginar. En el paraíso, en intimidad con Dios, sin pecado, matrimonio perfecto, y desobedecieron. Job estuvo exactamente en la situación adversa, perdió todo lo que tenía, murieron sus hijos, sus ganados, estaba en una enfermedad y sin embargo respondió con fe. Y su esposa que tenía al lado, que estaba pasando aproximadamente lo mismo que él, le dijo, maldice a Dios y muérete. No, hermanos, no es cierto que cambiarás tú cambiando tus circunstancias. No es culpa del ambiente, no es culpa de lo que nos rodea. Cada uno de nosotros podemos responder en obediencia, en santidad, en piedad, a pesar de las circunstancias. Dios no quiere cambiar tus circunstancias. Cambiemos la perspectiva. Dios quiere cambiarte a ti en medio de tus circunstancias. Las circunstancias que te rodean son instrumento de Dios para cambiar tu corazón. A veces instrumentos dolorosos. Sí, yo sé que a veces es un bisturí espiritual. Pero Dios quiere cambiarte a ti, querido hermano, querida hermana. La segunda mentira que encontramos, la segunda forma de cambiar, es la siguiente. Cambia hurgando en tu pasado. Hurgando en tu pasado. Si la primera la identificamos con el conductismo de Skinner, la segunda la identificamos con el psicoanálisis de Freud, ¿verdad? Hurga en tu pasado y encontrarás las razones por las cuales te comportas como te comportas. Muchos defienden que la idea de que somos el resultado de nuestras experiencias del pasado. Experiencias, muchas de ellas escondidas, que tenemos que descubrir como el que abre un cofre en un desván. Escondido en nuestro corazón, escondido en nuestra mente. La creencia de yo soy lo que soy por causa de mi pasado es muy popular, pero también es falsa, hermanos.
Puedes responder en amor y puedes responder en piedad y puedes responder en obediencia a pesar de tu historia. Es que David, si tú supieras el daño que me hicieron, lo tengo aquí todavía clavado como una espada. A pesar de eso, puedes responder como agrada al Señor. Y no hemos de mirar demasiado al pasado. Mirar mucho al pasado nos puede conducir a un pozo de rencor, de ira y de desesperación. Porque, ¿sabes? No podemos cambiar el pasado. Pero sí puedes cambiar cómo tú estás viviendo en el presente. Y a veces mirar al pasado se puede convertir en una excusa para nosotros. Recordar lo que me pasó para seguir con mi actitud muchas veces es una excusa porque no quiero cambiar. Y constantemente estoy recordando. Ese fatalismo de quedarse anclado en el pasado también es falso. Si has estado pensando así, te invito a derribar esos falsos argumentos y sacar los escombros fuera. Puede que en el pasado hayas vivido cosas terribles, malos tratos, infidelidades, abusos, mentiras, estafas, violencia, pero tus experiencias pasadas no pueden controlarte a ti. Has de confiar en un Dios soberano que gobierna todas las cosas y has de perdonar en tu corazón a aquellos que te hicieron mal. No eres, no somos una víctima del pasado. ¿Queréis un ejemplo bíblico? José. No os voy a explicar toda la historia de José. La conocemos en detalle. Fue una vida traumática. Perdió a su madre, Raquel, cuando era un muchacho, favorito de su padre, maltratado y vendido por sus hermanos, vendido como esclavo. Le dijeron a su padre que había muerto. Fue responsable con Potifar, pero le acusaron injustamente y sin juicio fue a prisión y el copero se olvidó de él. Una vida traumática. Todo lo que pudieras imaginar. Según el mundo, José podría haber sufrido de depresión toda su vida. Según el mundo, José podría haber sido esclavo de una ansiedad crónica. Según el mundo, José podría haber desarrollado una fobia social por los daños recibidos en su juventud y el bullying de sus hermanos. José se podría haber suicidado en prisión al ver que se olvidaban de él. José podría haber caído en pecado en los brazos de la esposa de Potifar porque estaba falto de afecto, porque había perdido a su mamá en su juventud, por un complejo de Edipo no resuelto, como dicen los psicoanalistas. José podía haber sufrido de agorafobia por temor a lo imprevisto, o de claustrofobia por pasar tantos años en prisión. José podía haber sido esclavo del rencor y guardar el rencor y el deseo de venganza toda su vida. Y cuando se encontró cara a cara con sus hermanos, haber pensado en su corazón, esta es la mía. Ahora vais a ver. Y sin embargo, ese hubiese sido un José víctima de su pasado y de su historia. Pero no es eso lo que vemos, ¿verdad? Vemos un José que está mirando al cielo, no a los hombres ni a sí mismo. Vemos un José liberado por la soberanía de Dios y el perdón hacia los demás. Vemos un José santo, un José cristiano en el relato del Génesis. Y acaba el Génesis, capítulo 50, versículo 19, con José diciendo lo siguiente a sus hermanos. No temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Pues ahora no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Vemos aquí los dos ingredientes para ser liberados de nuestro pasado. Uno, la soberanía de Dios. Dios sabe el porqué. Dios las cosas malas de nuestra vida las torna para bien. Su gracia es mayor. Y yo os perdono. ¿No me ha perdonado Dios a mí? ¿Cómo no os voy a perdonar?
Querido hermano, querida hermana, no hay nada que te haya pasado en el pasado que con el poder de Dios no puedas encarar, perdonar y olvidar. Y la medicina es ese perdón sincero y esa profunda confianza en el Dios soberano. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron. Toma nota, Sigmund Freud. Las cosas viejas pasaron. En Cristo todas son hechas nuevas. Pero hay una tercera manera de cambiar según el mundo. Hemos visto la primera, cambia tus circunstancias y tú cambiarás. La segunda, hurga en tu pasado para poder cambiar. Y la tercera es la vía de la autoestima, tan de moda en nuestros círculos. La vía de la autoestima cambia a través de la autoestima. Esa es la fórmula más popular, el cambio humanista. Algunos autores como Rogers, Maslow van en esa dirección y tristemente la que más se ha popularizado en medio de círculos cristianos también. Si todo lo que hemos dicho hasta ahora era puro determinismo, con esta vía humanista, el humanismo dice, tú puedes, toma las riendas de tu vida, tú puedes cambiar, tú puedes hacer las cosas. Y esa es la cultura de la autoestima en la que vivimos sumergidos. Es un tú puedes confiando en el hombre. Es un tú puedes solamente confiando en la capacidad del ser humano. Y repito, estamos tan rodeados de esta cultura de la autoestima y del humanismo que puede que nos cueste incluso verlo, porque está continuamente en los periódicos, en la publicidad, en las revistas, tristemente en muchos púlpitos. Desarrolla tu potencial interior. Toma el control de tu vida. Cuida tu autoestima, besa por ello, puedes hacer lo que te propongas. Puedes cambiar en aquello que tú quieras ser, porque tú lo vales. La respuesta está en tu interior. Sigue lo que te dice el corazón, ámate a ti mismo. Tú tienes la respuesta, eres un campeón, haz lo que te haga feliz. ¿Nos suena? Es lo que vemos constantemente a nuestro alrededor. Y digo que tristemente muchas veces se introduce esta filosofía en círculos cristianos. Y lo que voy a leer ahora son libros, títulos de libros que están en la librería evangélica, ¿sí? El poder de la hora. Poder sin límites. Cree en ti. Sí, lo has oído bien. Está en las librerías evangélicas. Cree en ti. ¿Cómo hacer que te pasen cosas buenas? Controla tu destino. No me suena muy cristiano. No sé a vosotros. Es puro ego, puro humanismo. Y esta vía del humanismo se ha introducido en muchas iglesias. Parece que hagamos caso omiso a las palabras del apóstol Pablo cuando dice en Colosenses 2:8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Ay, Pablo, si nos vieras. Me temo que estamos ahí. Colosenses 2:8. Hasta cierto punto, en esta tercera vía hay un cambio grande porque huimos del victimismo de antes, ¿verdad? Yo no puedo cambiar mi contexto, yo no puedo cambiar mi pasado y ahora yo sí puedo tomar las riendas de mi vida. Apela a la responsabilidad, pero al final apela a la responsabilidad en mis propias fuerzas. Es puro humanismo, hermanos, es autoidolatría. Con esa vía de la autoayuda y de la autoestima, yo soy mi único referente. Yo me estoy colocando en el lugar de Dios. Cuando realmente todo cambio verdadero es según Dios, bajo la mirada de Dios y con los recursos de Dios.
El humanismo nos empuja a hacer las cosas por nosotros mismos. Pero hermanos, dice la palabra que engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? ¿Cómo puedo hacer yo las cosas para cambiarme a mí mismo según mi propio criterio cuando la palabra me dice que mi corazón me engaña? No que mi corazón engañe a otros, no, mi corazón me engaña a mí. Y yo creo que estoy en lo correcto. Y todos hemos tenido esta experiencia de sentirnos que estamos en lo correcto cuando realmente no lo estamos. ¿O no os ha pasado nunca? ¿Solamente me ha pasado a mí? De sentir que yo tengo la razón y que nadie me entiende, que todos están equivocados, que se está haciendo una injusticia. Realmente nuestro corazón nos engaña. Realmente. Creemos que somos buenos, muy buenos, pero realmente estamos equivocados. Nos creemos la mentira del Edén cuando la serpiente se acerca a Adán y Eva y les dice, seréis como Dios. Nos queremos convertir nosotros en nuestro propio referente de lo que es correcto y lo que no lo es. Créeme, hermano, vamos a marcar el camino. No necesitas crecer en tu autoestima. Necesitas crecer en Cristo estima, no en autoestima. No has de escuchar tu corazón. Aunque el mundo te lo repite hasta la saciedad, haz lo que te dicte el corazón. No has de escuchar a tu corazón, has de escuchar la palabra. Y que la palabra gobierne sobre tu corazón. No necesitas autoayuda, necesitas Cristo ayuda. No necesitas ayudarte tú a ti mismo para encontrar tu camino que te haga feliz. Necesitas buscar en la palabra la santidad a la cual Dios quiere llevarnos. Y está tan de moda recetarle a la gente, has de hacer crecer tu autoestima. Y eso se ha colado en tantas iglesias, pero no está en la palabra de Dios. El mundo dice, ámate a ti mismo. Y Jesucristo dice, niégate a ti mismo. Toma tu cruz cada día y sígueme. Nos amamos. El problema es que nos amamos y nos amamos demasiado a nosotros mismos. Fíjate que nos amamos tanto que el amor a nosotros mismos es el baremo que Dios toma para decirnos cómo tenemos que amar al hermano. Los dos grandes mandamientos todos los amemos. Ama al Señor tu Dios y ama al prójimo. Pero Dios no solamente nos deja ahí, sino que nos da el baremo de la manera que debemos amar a Dios y debemos amar al prójimo. Ama al Señor tu Dios sobre todas las cosas, con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu mente. Ama a tu prójimo. ¿Cuánto, Señor? Ya le amo. Como a ti mismo. Ay, tanto no le amo. Ahora me doy cuenta que tengo que amar más a mi hermano. El amor propio, la palabra de Dios lo da por sentado. Nos amamos a nosotros mismos. Efesios 5:29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. El peligro es hacer crecer ese amor propio, y es exactamente lo que la cultura psicológica que nos rodea está diciéndonos constantemente, que hemos de hacer crecer ese amor propio. Segunda de Timoteo 3:1, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. La solución, repito, no es la autoestima, sino la Cristo estima. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierda su vida, por causa de mí, la hallará. Así que la respuesta está en el poder de Cristo. No encuentres la respuesta en tu interior, encuéntrala en la palabra. No busques amarte a ti mismo, busca amar al Señor Jesús. No eres esclavo de tus circunstancias, no eres esclavo de tu pasado. En el poder de Dios podemos caminar en santidad y obediencia a pesar de todo lo que nos rodea. La solución está en Cristo. Sed pues vosotros santos en vuestra manera de vivir.
dice el apóstol Pedro, 1 de Pedro capítulo 1. Quisiera también, como os decía antes, después de estas 3 maneras según el mundo, centrarnos ahora en 7 maneras, van a ser más breves que las anteriores, no os asustéis, 7 maneras en las cuales como cristianos hemos intentado cambiar. Puede que tengamos muy claro todo eso porque está fuera en el mundo, son maneras mundanas de intentar cambiar, pero hay 7 maneras en las cuales probablemente hemos intentado cambiar como cristianos en el seno de la iglesia. Y es lo que yo llamo 7 disfraces espirituales para el cambio falso o cambios disfrazados de piedad. El primero es sutil y es lo que yo llamo el cambio o el disfraz místico. Hay un disfraz místico y me explico. El misticismo descansa en la experiencia, ¿verdad? En la emoción, en el evento. El que busca el cambio místico, y hay muchos cristianos evangélicos que están aquí, buscan ese momento de éxtasis, ese momento de experiencia liberadora. Tal vez es un gran culto, de una gran bendición, tal vez es una unción celestial o un super predicador que te impone las manos y ora por ti. Ese momento místico que te hace volar y sales de aquí a un palmo del suelo. Pero luego llegas a casa y tienes otra vez los mismos retos, y la esposa, y los hijos, el trabajo, y nos empezamos a desinflar, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesito? Otro subidón, otra experiencia mística, que me haga levitar, que me haga entender que ese momento que crea una diferencia. Es como si fuéramos consumidores de adrenalina espiritual. Y para seguir yo en esa ruta en la que creo que estoy cambiando, voy de experiencia en experiencia durante toda mi vida. Pero realmente nada ha cambiado en mi interior. Han cambiado mis emociones. Mis emociones. Y muchos de esos eventos que fomentan las emociones, muchos de ellos no tienen nada de cristiano. El centro son las emociones, nada más, no se abre la palabra. Luego hay otros eventos que son beneficiosos, no estoy hablando en contra de los eventos, estamos en uno. Muchos de ellos son beneficiosos, conferencias, campamentos, retiros, que pueden nutrir nuestras almas porque el centro ha sido la palabra, no la emoción. Pero aquellos que van de experiencia en experiencia viven siempre insatisfechos. Hay algunos que van incluso de iglesia en iglesia, pero entran aquí, muchas veces ven nuestra sobriedad en el culto y dicen, aquí no está el Espíritu. Aquí no está el Espíritu. Repito, consumidores de adrenalina espiritual, que buscan realmente una montaña rusa para sentir que algo nuevo está pasando en sus vidas. Pero hermanos, las emociones pasan y las emociones son engañosas, suben y bajan. Tan pronto regresamos a nuestra rutina y a las luchas del día a día, nos damos cuenta de que nada ha cambiado en nuestro interior. Esta es la trampa de Naamán. ¿Recordáis? Naamán se acerca al profeta y realmente ¿qué estaba esperando él para cambiar? Cuando el profeta le dice, ves al río a lavarte 7 veces, se frustra, ¿verdad? Naamán se enfada. Vuelve ya para Siria. Dice, Abán y Farfar, ríos de Damasco, no son más grandes que este rierucho del Jordán. Está enfadado y además lo expresa. Dice, yo pensaba que saldría el profeta y que clamaría a su Dios. Debía estar esperando que bajaran huestes de ángeles con trompetas y fuego del cielo. Y claro, Naamán era alguien grande y esperaba que sucediera algo grande, digno de su persona. Y lo que el profeta le dice es, vete a lavar. Como si yo estuviera sucio. Vete a lavar. No, hermanos, no caigamos en la trampa de Naamán de esperar para cambiar algo súper espectacular
porque Dios va a operar cambio en nuestras vidas cumpliendo con aquello que Dios nos ha dicho que cumplamos, con los medios y recursos de Dios. La iglesia local, la oración, la palabra, la mortificación del pecado. Ahí es donde Dios va a obrar el prodigio de la nueva vida. Dejémosle a Jesús el milagro. Jesús va a dar nueva vida a Lázaro, pero Jesús te está diciendo a ti, mueve la piedra. Señor, mueve la piedra tú, porque si tú ya resucitas a Lázaro es que tienes poder para mover la piedra, ¿verdad? ¿Qué le hubiera costado a Jesús decir, piedra, apártate, Lázaro, sal fuera? Y sin embargo Jesús no lo hace. ¿Qué hace? Retirad la piedra. Lázaro, sal fuera. Él va a obrar el milagro en tu vida, Él va a producir cambios en tu vida, pero está esperando de ti que tú retires la piedra, aquello tan básico, tan rutinario, tan ordinario, tan cotidiano, como es trabajar las disciplinas espirituales en nuestra vida. Cuidado con este disfraz místico, experiencial. El segundo disfraz es el que yo llamo el disfraz monástico. El disfraz monástico. Aquel que piensa que todas las cosas de fuera están mal, porque vivimos en un mundo de pecado, y nos tenemos que alejar de todas las cosas que están fuera. Como un monje que está encerrado en un monasterio y hace voto de pobreza y vive en soledad y en silencio y en meditación. Hay algunos que entienden que así debe ser la vida cristiana, para no contagiarse de nada de todo lo que les rodea, y que así lograrán un cambio en su vida. Por tanto, viven vidas monásticas. Es aquel que decide no ir a fiestas, no ir al cine, no ir al teatro, no ir a bodas, no entrar en un bar, etcétera, etcétera, etcétera. En todos los lugares donde puede toparse con el pecado. Pero el que sí piensa está ignorando una realidad muy sutil, y es que el pecado mora en nosotros. El pecado no está todo fuera, el pecado está aquí. Hermanos, aunque compráramos una isla desierta y nos fuéramos todos a vivir para allá, y dijéramos, bien, una sociedad cristiana, al fin, a los 4 días nos daríamos cuenta de esta realidad. Ay, todo con lo que yo he estado batallando en el mundo está aquí. Es nuestro interior lo que debe cambiar con la palabra de Dios. Pablo en Romanos 7 lo expresa así: lo que aborrezco, eso hago. Qué conciencia tan profunda de esta realidad. El remedio no está en aislarse del mundo y no querer nada de todo lo que hay en el mundo. Hermanos, el misterio no está en no querer. ¿No estás cansado de decirte a ti mismo, no, 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 no? No toques, no comas, no bebas, no mires, no vayas, no, 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 no. La respuesta no está en el no, la respuesta está en el sí. Hemos de querer, y hemos de querer mucho a Cristo. Y cuando deseamos a Cristo con todo nuestro ser, más que cualquier otra cosa, todas las cosas de esta vida pierden su brillo por completo. El secreto no está en no querer. El secreto está en querer en la dirección correcta, amar a Cristo con toda nuestra alma. De manera que todo lo que el mundo nos tenga que prometer pierda su fulgor, pierda su brillo por completo. Amarle y quererle a Él, como dice el profeta Ageo, el deseado de todas las naciones. Cuidado con el disfraz monástico. Pero hay un disfraz más, en tercer lugar, el disfraz intelectual. El disfraz intelectual. Muy importante también para todos nosotros. Sobre todo para aquellos que somos amantes de la sana doctrina. ¿Sí? Podemos pensar que con doctrina hemos cambiado. Uy, cuidado, hermanos. Cuidado, hermanos, no basta solamente la sana doctrina. Esa sana doctrina se tiene que llevar a la sana práctica. Si no, solamente se queda aquí, en nuestro cerebro.
¿Quieres una evidencia de que la sana doctrina no cambia? Si tuviéramos a Satanás aquí, bueno, no le dejaríamos entrar, pero si tuviéramos a Satanás aquí y hiciéramos un examen de teología, lo borda. Saca un 10 redondo. Nos supera a todos, pero está condenado por toda la eternidad. No basta el conocimiento, no basta llenar nuestra cabeza si ese conocimiento no llega a nuestro corazón y tiene un impacto en nuestras vidas. Cuidado con el disfraz intelectual, pensar que por nutrir nuestro cerebro ya estamos cambiando. ¿Qué tal? ¿Cómo va la relación con tu hijo? Ah, bien, algo estoy haciendo. ¿Qué has hecho? He leído 35 libros sobre cómo guiar a mi hijo, cómo pastorear a mi hijo. Pensamos que por nutrir nuestro cerebro ya estamos cambiando, pero aquello se tiene que llevar a la práctica y ahí es donde está el gran reto. Dice un dicho que del dicho al hecho hay un trecho. Y una vez escuché esta ilustración, que la distancia más grande en el cosmos tiene 2 palmos, la que hay entre el cerebro y el corazón. Esa es la distancia más grande en el cosmos. Sentimos aliviada nuestra conciencia porque estamos haciendo un esfuerzo intelectual, pero realmente ahora ese esfuerzo tiene que llegar a nuestras manos, a nuestros pies, a nuestros ojos, nuestra lengua, al día a día. Cuidado con el disfraz del cambio intelectual. ¿Recordamos la parábola de los 2 cimientos? ¿Va en esa dirección? ¿Recordamos aquel que construye su casa sobre la roca y aquel que construye su casa sobre la arena? La diferencia entre ellos no es intelectual. Los 2 escuchan. Los 2 cimientos no está hablando de uno que está en la iglesia y otro que no quiere escuchar la palabra del Señor. Los 2 están escuchando la palabra del Señor, pero dice la parábola que uno es el que escucha y hace, ese es el que edifica sobre la roca, y el otro escucha y no hace. 2 personas pueden estar sentadas en la consulta del médico y el médico les está diciendo cómo tienen que cambiar sus hábitos de vida, su dieta, la medicación que tienen que tomar, y los 2 asienten con la cabeza. Y uno se va y hace lo que le da la gana y al cabo del mes vuelve y dice: lo siento, doctor, no hice nada de lo que me dijo. Y el otro empieza obediente a cumplir lo que el médico le ha dicho. El cambio no es intelectual. Todos los que estamos aquí estamos escuchando el mismo mensaje. Unos lo van a poner en práctica, otros no. Saber no te cambia. Saber que algo está mal no te aleja de hacerlo. Saber que algo es destructivo no te asusta. Las cajetillas de tabaco dicen: fumar mata. Y si el pecado se pudiera comprar en los supermercados, las cajas de pecado dirían: pecar mata. Y la gente sigue pecando. La Biblia dice claramente que sin Cristo el hombre está condenado al fuego del infierno y la gente sigue alejándose de Cristo. Porque pensamos que sabemos, pero realmente no sabemos. Sabemos mal. Ese es el efecto del pecado en nosotros. Es lo que en teología llamamos el efecto noético del pecado. Pensamos, pero pensamos mal. El ser humano, después de la caída, es como un ordenador. Siempre pongo esta ilustración. Es como subir a un 5º piso y coger un ordenador portátil y lanzarlo, ¿verdad? Se pega el gran batacazo y luego cuando lo pones en marcha, ya te maravillas de que se encienda, ¿verdad? Pero cuando empiezas a escribir una N sale una ñ, y cuando pones una P sale una Q, y cuando abres el Excel y pones una suma, una resta, lo hace al revés. Cuando divides, multiplica. Cuando multiplica, divides. Ese es el ser humano después de la caída. Pensamos, pero pensamos mal. Decidimos, pero decidimos mal. Hablamos, pero hablamos mal. Deseamos, pero deseamos mal. Amamos, pero amamos mal. El pecado ha dañado todo lo que el ser humano es capaz de hacer. Así que cuando algo llega a tu conocimiento, sabes, pero sabes mal. Necesitas de la asistencia del Espíritu Santo para que aquello cale en tu corazón y lo pongas por práctica.
El cambio verdadero empieza cuando sabes que no es suficiente saber. Cuando sabes que no es suficiente saber, tiene que haber algo más. Y es bueno leer buena teología, es bueno conocer tu Biblia, por supuesto, es bueno escuchar buenos sermones, es bueno memorizar las Escrituras, es bueno reconocer y confesar tus pecados, pero ahora todo eso te tiene que mover a la acción, mover a la santidad, mover a la obediencia, mover al servicio, mover a la abnegación, a la mortificación del pecado, a la humildad. Repito, Satanás sabe más que tú. Y Satanás no cambia. Y no cambiará. Cuidado con el disfraz intelectual o intelectualizar la vida cristiana. Hay un cuarto disfraz, el disfraz de sanidad. Hay quienes se alejan del humanismo del mundo. No hemos de ser humanistas, hemos de ser cristocéntricos. Hay quienes se alejan de la psicología del mundo. No hemos de creer en las psicologías del mundo, hemos de creer en Cristo, pero toman a Cristo y lo convierten en un gran psicólogo. Un psicólogo cósmico que va a responder a tus necesidades más profundas. Como si Jesús hubiera venido a sanar nuestras almas satisfaciendo a tu alma. Uy, cuidado, ¿nos damos cuenta de la sutileza aquí? De este modo, el Evangelio ya no es un problema moral, es un problema emocional. El problema no es haber ofendido a Dios con nuestro pecado, el problema es que estamos tristes, solos, sin amigos, adoloridos. Es sutil, pero podemos acabar convirtiendo a Jesús en un psicólogo cósmico. ¿Cuántas veces hemos escuchado cosas así? Jesús va a reparar esa soledad. Jesús ha venido a ser tu amigo. Jesús ha venido a calmar esas heridas del pasado. Queridos hermanos y amigos, no es eso lo que necesitamos. El cambio verdadero empieza cuando dejas a un lado esas necesidades que tú crees que tienes para darte cuenta de que Jesucristo es lo único que de verdad necesitas. Cuidado con esas expresiones que pueden sonar tan piadosas. Jesús es capaz de todo eso, de hacerte feliz, de sanar tus heridas, y es capaz de hacer mucho más, pero todo cambio empieza cuando te das cuenta de que es Él la perla de gran precio. Y eres capaz de dejar todo lo demás que anhela tu alma a un lado. Tu principal problema no son tus carencias afectivas, o tus dolores del pasado, o tu necesidad de amistad, o tu lucha con la soledad. Tu principal problema es tu rebeldía contra Dios. Y Cristo vino a restablecer esa relación con el Padre Celestial. Cuidado con vestir la psicología del mundo con términos evangélicos. Si hacemos eso, Jesucristo ya no es el centro, el hombre es el centro. Ya no le has de servir tú, sino que parece que Jesús viene a servirte a ti. Ya no le has ofendido con tu pecado, sino que nuestro problema es que estamos desorientados, confundidos. Jesucristo no vino a satisfacer tus necesidades. Jesucristo vino a hacerte ver que Él es lo único que necesitas. Cristo y nada más. Cristo y nada más. ¿Recordamos a la samaritana? La samaritana tenía muchas carencias. Si analizáramos su historia, ¿por qué una mujer va a las 12 del mediodía al pozo con todo ese sol que cae en Tierra Santa a buscar agua al pozo sola? Esa mujer tenía muchas carencias afectivas, había tenido 5 maridos, el que tenía no era su marido, estaba buscando la compañía perfecta, estaba buscando el matrimonio perfecto, no tenía amigas, tal vez había habladurías, mala reputación, estaba sola.
y va con su cántaro a buscar agua. Y Jesús le dice, si bebieres del agua que yo te daré, no tendrás sed jamás. Junto al pozo, lugar de encuentros matrimoniales, ¿verdad? Jesucristo se está presentando delante de esa mujer como el esposo perfecto. Mientras sigas buscando el esposo perfecto en esta tierra, no 5 ni 6, 15,000, no llegarás nunca. Porque todos los hombres te van a defraudar, porque lo que realmente tu alma anhela no es un ser humano, es el Hijo eterno de Dios. Y cuando esa mujer conversa con Jesús y se da cuenta de que ha encontrado el Mesías, va corriendo a decirlo a los demás. Y hermanos, esta parte es preciosa. Ahí se deja el cántaro. Se olvida de su sed. Y así tenemos que acercarnos a Cristo. Pensamos que en Cristo va a cambiar nuestra vida según nuestra sed o cómo interpretamos nuestra sed. Yo lo que necesito es sentido, yo lo que necesito es pertenecer, yo lo que necesito es amistad, yo lo que necesito es amor, yo lo que necesito es una familia espiritual, yo lo que necesito es... Pero cuando llegamos a Cristo, conocemos a Cristo, hablamos con Cristo, nos damos cuenta del amor de Cristo, nos damos cuenta de que es Cristo lo que necesitábamos y que ya no quiero nada más. Y ahí se queda mi cántaro. Ahí se debe quedar tu cántaro también. Cristo basta. Cristo es la respuesta. Y podemos acercarnos a Cristo sin chantajes. Señor, vengo a ti, pero si tú me das... Nos acercamos a Cristo y le podemos decir, aunque nada más cambie, tú eres lo único que yo quiero. Eres mi tesoro escondido, por el cual lo dejo todo, por amor a Cristo. Cuidado con ese disfraz sutil de la sanidad y presentar a Jesús como un Jesús que tiene que responder a tus inquietudes internas. No, no. Es Jesús lo único que quieres. Es Jesús lo único que deseas. Ves a Jesús y olvida allí tu cántaro, a sus pies. Tenemos 3 disfraces más. En quinto lugar, el disfraz fraternal. El disfraz fraternal. Estamos todos muy contentos como miembros de la Iglesia del Señor. Realmente tenemos amistades profundas. En la Iglesia del Señor encontramos cariño, encontramos amor, encontramos comunicación, actividades que nos nutren espiritualmente, familiaridad, un sentimiento de pertenencia, amistad, perdón, aceptación. Pero todo eso no puede sustituir al Señor Jesucristo. Y hay personas que vienen a la iglesia no por el Señor Jesucristo, sino por todo eso. Y ahí está el gran peligro. No pueden sustituir al Señor Jesús. No hagamos de las relaciones personales un ídolo en nuestra vida, porque tarde o temprano nos va a decepcionar. La iglesia no es un club de amigos que da sentido a nuestra existencia. Es una familia de hijos con un mismo padre, eso sí, pero no es un club de amigos, no es un lugar donde busco sentirme realizado, no es allá donde quiero sentirme querido, aceptado, valorado, admirado, porque en el momento en que pongo mis ojos en la gente, repito, tarde o temprano, la gente me va a decepcionar, porque somos humanos, pecadores, débiles, frágiles. Y entonces es cuando la iglesia me defrauda y salgo de un portazo y digo, aquí no hay amor cristiano. Sí hay amor cristiano, pero estabas esperando en la gente lo que solo Cristo te puede dar. Cristo nunca defrauda. Nosotros sí, defraudamos. Pero aquel que está en la iglesia con sus ojos puestos en Cristo sabe que a pesar de las flaquezas, los dolores, incluso los pecados a su alrededor, es parte de vivir en una familia. Igual como nuestros hermanos, nuestros hijos en casa nos ofenden, ¿verdad? Y no los echamos de casa o no nos vamos nosotros de casa, vivir en una familia espiritual supone sobrellevar los unos las cargas de los otros.
bajo la mirada del Padre. No busques en la gente lo que solo Dios te puede dar. Estamos unidos porque estamos todos unidos a Cristo. Eres la cabeza, nosotros el cuerpo. Como estamos unidos a la cabeza, estamos unidos los unos con los otros. Somos un rebaño que sigue una voz del buen pastor. Y estamos juntos porque seguimos la voz del buen pastor. Si en algún momento dejamos de oír su voz, ya no estamos unidos. Estamos unidos porque seguimos su voz, pero si dejáramos de oír su voz, ya no estaríamos unidos. Empezaríamos a oír otras voces, otros balidos, los unos de los otros, empezaríamos a disgregarnos. Necesitamos estar concentrados en la voz del buen pastor. Así que tu relación con Cristo es lo único que va a transformar tu vida. Tu relación con tus hermanos puede ser instrumentos en las manos de Cristo, pero es tu relación con Cristo lo que realmente va a cambiar tu vida. Es Cristo y solo Cristo el que nos brinda propósito, sentido, identidad, esperanza. Y hay personas que caen en este disfraz fraternal, llegan a una iglesia con altas expectativas, tienen muchas necesidades, muchas carencias y vuelcan todas esas necesidades y carencias sobre los hermanos para que llenen su corazón. Pero ese amor dura un poquito de tiempo, ¿verdad? No me escuchan, no me hacen caso, aquí no hay amor fraternal. Sí hay amor fraternal, pero es que tú venías buscando en nosotros lo que solo Dios puede darte. Busca solamente el amor del Señor Jesucristo, porque ese es su amor el que transforma. Cuidado con el disfraz fraternal. En sexto lugar, y voy a tocar al final los dos más complicados, así que os pido que estéis despiertos 10 minutos más. En sexto lugar, el disfraz de la liberación. El disfraz de la liberación, o lo que en teología y en consejería bíblica llamamos el ministerio ekbalístico, ekbalo, echar fuera. Echar fuera. Esta corriente centra el cambio en la necesidad de atar o echar espíritus y demonios, en combatir fortalezas, en romper cadenas, en casos extremos incluso exorcizar. Y no vemos eso en la palabra. No vemos eso en la palabra, hermanos, porque lo que Dios nos da como camino para el cambio es la santificación progresiva. Dicho de otra manera, más claro aún, no podemos echarle la culpa de todo a un demonio, ¿sí? Y hay muchos círculos cristianos en que le echan la culpa de todo a un demonio. Esto da un poder ilimitado a Satanás, como si Satanás pudiera tener autoridad sobre nosotros, los hijos de Dios, pero allá donde mora el Espíritu Santo no puede estar morando el enemigo. Está más cerca del espiritismo que del cristianismo. Pero fijémonos que sobre todo el peligro de este disfraz de liberación es que deja a la persona en un profundo victimismo. Yo no puedo hacer nada. Es un espíritu que lo está haciendo. Yo no soy responsable de mis actos. Es un espíritu que lo está haciendo. Si esto pasa es culpa del demonio. Yo no soy responsable. Yo soy una víctima que necesito que me ministren, que me asistan. Y es cierto que estamos en una batalla espiritual, Efesios capítulo 6, pero la Biblia en ninguna parte enseña que nuestros problemas se puedan resolver echando fuera demonios. Fijémonos en el libro de Job, por favor. Cuando alguien nos venga con esta perspectiva, le tenéis que decir, lee el libro de Job enterito y subráyame donde esté el demonio. En el capítulo 1. Ya está. Y además el demonio está supeditado a la voluntad de Dios. Se presenta ante Dios para pedirle permiso por 2 veces. Y toca la vida de Job, y hay pruebas, y hay sufrimiento, y hay enfermedad. Pero ¿tú ves en alguna parte que Job hable con Satanás? ¿Tú ves en algún momento que Job esté exorcizando o esté reprendiendo al diablo o lo esté atando o le esté gritando o nada parecido? Job no dice, espíritu de lepra, sal de mí.
O coge a su mujer y le dice, espíritu de incredulidad, sal de ella. Le dice, como una mujer fatua, has hablado. Satanás aparece en el capítulo 1 de Job, pidiéndole permiso a Dios para tocar la vida de Job. Y a partir de ahí, Job no ve solamente sus problemas, Job no ve ni siquiera a Satanás causando esos problemas, Job mira a lo lejos y ve la mano del Todopoderoso y le dice, Señor, ¿por qué tu mano se ha alzado contra mí? Esa es la actitud del cristiano. Siempre mirar la mano del Señor, orar al Señor, clamar al Señor, porque es Él el que está detrás de nuestras aflicciones. Cuando Jonás fue echado en lo profundo del mar, no dijo, ¡ay, qué malos estos marineros que me han tirado! Cuando Jonás fue echado en lo profundo del mar, dijo desde el vientre del pez, Señor, tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Vio la mano de Dios en su tiempo de prueba. Y espero que tú veas solamente la mano de Dios en tu tiempo de prueba. Satanás no es más que un perro rabioso encadenado y Dios suelta la cadena que quiere dejar. Pero Satanás no va a hacer nada que no esté dentro de los designios de Dios. Satanás es el Satanás de Dios. Dios lo ha creado. No tiene el poder que muchos pretenden darle. Es al Padre Celestial al que oramos y al que clamamos. Así que no eches la culpa de tus luchas a un espíritu de cobardía, a un espíritu de lujuria, a un espíritu de borrachera. El estudiante que quiere concentrarse y no puede, a un espíritu de vagancia, a un espíritu de pereza. No, el Señor nos llama a la santificación, a la obediencia y a la responsabilidad. Y echar culpa a los espíritus nos deja en un lugar de victimismo en el cual no estamos luchando, sino que nos estamos abandonando. Dice la palabra claramente que somos responsables de nuestra santificación, que somos responsables delante de Dios de esa batalla espiritual, que hemos de tomar la armadura del cristiano y seguir adelante. En séptimo y último lugar, el disfraz, lo he dejado para el final porque es el más difícil de todos, el disfraz legalista. El disfraz legalista, y con este acabaremos. Es el más difícil de todos, es el más sutil de todos, es el más extendido de todos, y quisiéramos dedicarle atención. El disfraz del cambio legalista, la idea de que cumpliendo con una serie de normas habré cambiado. Seré más feliz, seré más santo, Dios me verá con otros ojos. Y sabemos que está muy bien cumplir la ley del Señor, pero cuidado, cuando eso se convierte en un cambio externo, no somos más que fariseos. Nada más, que limpian lo de fuera del plato y del vaso, pero por dentro, dice el Señor, son sepulcros blanqueados. El legalismo solo puede producir un cambio exterior, no es capaz de cambiar el corazón. ¿Eso significa que la ley del Señor no es necesaria? No, en absoluto. La ley del Señor nos hace ver nuestro pecado y nos lleva a los pies de Cristo. La ley del Señor, aún para los incrédulos, la ley del Señor está grabada en sus conciencias y les delatan cuando se están portando mal, cuando están siendo desobedientes. La ley del Señor para el creyente es una delicia en la cual quiere caminar, en sus estatutos. Pero cumpliendo la ley del Señor solamente sin un cambio interior, solo somos legalistas. Y eso trae tremendos problemas a nuestra vida. Romanos 7:5 dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Y a continuación dice el apóstol Pablo en Romanos 7, que la ley de Dios nos abre los ojos para que podamos ver nuestro pecado. Romanos 7:7. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley,
porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. La ley del Señor es la que manifiesta nuestra necesidad de un Redentor. Así que la ley del Señor, cuando intentamos cumplirla, nos muestra nuestra incapacidad para cumplirla. Y hemos de correr al médico del alma, a Cristo Jesús. Cumple perfectamente su función. Como dice Pablo en Gálatas también, Gálatas 3:24, la ley es nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Nos tutela hasta los pies de Cristo. Y allí ya no tiene sentido seguir siendo guiados por la ley. Así que el legalismo no funciona, hermanos. Cuantas más normas pones, lo que más haces es que más se quebranten esas normas. Por tanto, fomenta, al fin y al cabo, fomenta el pecado. Haz el experimento con los niños. Sí, esos pequeños angelitos. Niños, están distraídos jugando, ¿verdad? En la cocina hay un pastel que nadie puede tocar. Madre mía, estás listo. Se van acercando minuto a minuto. Si tuviéramos una cámara oculta, se van acercando poco a poco, merodean la cocina, destapan, meten el dedito. A peor, ¿verdad? Basta poner la ley para fomentar que esa ley se quebrante. Porque la ley pone de manifiesto lo que hay en nuestro corazón. Rebeldía, desobediencia. Muestra precisamente dónde está el pecado. La ley no es la culpable, el problema no es la ley, el problema es el pecado en nuestro corazón. La ley muestra que hay ese pecado. Como una radiografía, si yo voy al médico, me hacen una radiografía y el doctor pone la radiografía así en esas luces que tienen, ¿verdad? Me dice, David, tenemos un problema. Yo le digo, doctor, tranquilo, yo lo arreglo. Me pongo en pie, agarro la radiografía, ya está arreglado el problema. Ridículo, ¿verdad? La radiografía no es el problema, está aquí el problema. La radiografía me está mostrando que en verdad lo hay. Así es la ley del Señor, la ley no es mala en absoluto. La ley muestra en nosotros la necesidad de un médico para nuestras almas, para que corramos al Señor Jesucristo. Así que el verdadero creyente cumple la ley. Amén. El verdadero creyente agrada al Señor. Amén. Pero ¿hace buenas obras para ser un verdadero creyente? No. Hace buenas obras porque es un verdadero creyente. El cambio es interior, desde dentro hacia afuera y no viceversa. El legalista que no cumple con la ley vive siempre frustrado y abatido. Eso es la religiosidad. El legalista que sí cumple la ley vive orgulloso y mirando a los demás por encima del hombro. Así que el legalismo nunca nos lleva a donde la ley del Señor nos quiere llevar. No podemos medir nuestra salud espiritual de modo que miremos esas normas externas, sino que hemos de mirar el corazón. Si de verdad deseamos cambiar, la solución no está en ninguno de todos estos disfraces, ni en las formas del mundo para procurar el cambio, ni en ninguno de estos disfraces espirituales. No busques experiencias místicas, no busques que el amor fraternal te transforme, no busques un cambio meramente intelectual, no busques a Jesús solo para que sane tus emociones dolidas. No empieces a echar fuera demonios, no confíes en la ley y en tu capacidad para cumplirla, para sentirte bien contigo mismo, sino busca de verdad en tu corazón un profundo, intenso y sincero amor por nuestro Redentor, el Señor Jesucristo. Quisiera acabar con una breve ilustración que escuché en una ocasión y realmente me ayudó muchísimo a entender el rol de la ley en conexión con lo que dice Pablo también en Romanos 7:4. Habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro. Romanos 7 empieza con esa ilustración del matrimonio. La esposa está atada a ese marido mientras el marido está muerto, pero cuando el marido muere, ella está libre para casarse de nuevo, ¿sí?
para ilustrar ese rol de la ley y Cristo. Y quisiera acabar con esta breve ilustración que escuché una vez. Dice una ilustración que una mujer tenía un marido, un mal marido, un marido terrible, opresor, legalista, impío, le estaba dando órdenes continuamente. Era tan obsesivo y tan agobioso este marido que cada mañana le escribía un papelito a su mujer con toda la lista de cosas que ella tenía que hacer, ¿verdad? Y ponía ese papelito enganchado por la casa para que ella cumpliera con sus obligaciones para con él. Esa mujer vivía amargada, triste, abatida. Pero un día ese marido murió. No voy a decir que el Señor respondió a las oraciones de ella, no lo sé, pero ese marido falleció. Y al cabo de un tiempo ella se volvió a casar con un hombre cristiano, santo, piadoso del Señor, bondadoso, humilde, servicial. Ella vivía feliz, contenta, satisfecha, gozosa, dejó atrás la tristeza, dejó atrás la angustia, vivía con él, para él, sirviéndole. Un día ella, haciendo limpieza en la casa, aquello que retira los muebles, ¿verdad? Y pasas la aspiradora, encontró uno de esos pequeños papelitos que su primer marido le hacía. ¿Sí? Cogió ese pequeño papelito, un poco temorosa, y empezó a leer la lista de todas las cosas que su primer marido le decía que tenía que cumplir. Para su sorpresa, ¿sabéis qué? Todo lo que ese papelito demandaba de ella, ella lo estaba haciendo ahora por su actual marido. ¿Me seguís? Un marido bueno, amoroso, bondadoso, sacrificado, servicial, que no exigía eso de ella, pero ella, por amor, estaba haciéndolo todo para servirle, para agradarle, para entregarse. Esa es la relación del cristiano con Cristo. La ley viene con sus exigencias y si no amamos, no somos capaces de cumplir esas exigencias. Pero ahora, porque nuestro corazón ha sido transformado y en esa nueva relación de amor con el Señor Jesucristo, ya no es una exigencia que debo cumplir, es algo que deseo hacer por amor a mi Señor, a mi Salvador, al esposo de su iglesia, al Señor Jesucristo. El verdadero amor es el epicentro del cambio en nuestras vidas para seguir al Señor y que nuestro corazón sea transformado. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, porque es preciosa, Señor, y es espada realmente de dos filos que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Te ruego, Señor, en este tema, en el día de hoy, que tú hayas hablado en nuestros corazones, que nos hagas pensar, que nos hagas recapacitar en cómo hemos estado haciendo las cosas hasta hoy, Señor. Que realmente tú nos muevas al cambio verdadero, pero que ese cambio sea movido por un amor intenso, profundo y abnegado por ti. Tú, Señor, que lo has dado todo, tú que entregaste hasta la última gota de tu sangre en esa cruz. ¿Cómo no vamos a amarte? ¿Cómo no vamos a servirte? ¿Cómo no vamos a dejar a un lado nuestro yo? ¿Cómo no vamos a negarnos a nosotros mismos y tomar nuestra cruz y seguirte, cueste lo que cueste? ¿Cómo no vamos a dejar cualquier otra cosa como